Hola, Dios te bendiga. Entramos a nuestra lección número 8 del Evangelio según San Juan. Esta lección se encuentra en Juan capítulo 2 versículos 12 al 16. La purificación del templo. Jesús en Jerusalén, lo encontramos allí en Juan capítulo 2 versículos 12 al 14. Después de la fiesta de la boda de Caná de Galilea, Jesús y sus familiares amigos hicieron una corta visita a Capernaum, que estaba como a unos 30 kilómetros en la orilla septentrional del mar de Galilea. Poco después Jesús se puso en camino para celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén. La Pascua era el 15 de Nisan. Según la ley, todos los varones que vivieran a menos de 25 kilómetros de Jerusalén estaban obligados a asistir. Aquí nos encontramos con un detalle muy interesante. Juan nos cuenta no menos de 3 Pascuas. La de este pasaje, la de Juan capítulo 6, versículo 4 y la de Juan capítulo 11, versículo 59. Los otros evangelios solo mencionan uno. De hecho, en los otros 3 evangelios el ministerio principal de Jesús tiene lugar en Galilea. En el cuarto, o sea, en este evangelio de Juan, Jesús pasa solo periodos breves en Galilea. Y su actividad principal es en Jerusalén. Pero si hay una dificultad, no debemos soslayar, ¿sí? Verdaderamente este pasaje nos refiere el incidente conocido como la purificación del templo. Juan lo coloca al principio del ministerio de Jesús, mientras que los otros 3 evangelios ponen al final este evento en Mateo capítulo 21, en Marcos capítulo 11, en Lucas en el capítulo 19. Esta diferencia requiere una explicación y se han propuesto varias. Se ha sugerido que Juan es el que tiene razón, pero el suceso encaja mucho mejor al final del ministerio de Jesús. Es una secuela natural, ardiente coraje de Jesús en la entrada triunfal y un preludio previsible en la crucificación. Si tenemos que escoger entre la cronología de Juan y la de los otros 3 evangelistas, debemos escoger la de los otros 3. Debemos tener presente siempre que Juan, como ha dicho alguien, tiene más interés en la verdad que en los detalles. No era su propósito escribir una biografía cronológica de Jesús, sino sobre todo mostrar que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. Lo más verosímil es que Juan coloca este incidente emblemático aquí, en el inicio de su historia, para presentar a Jesús como el Mesías de Dios, que había venido ¿para qué? Para purificar el culto y abrir la puerta de acceso al Padre. No es la fecha el interés principal de Juan, eso era lo de menos. Su interés supremo era demostrar que las acciones de Jesús nos presentan como el prometido de Dios. Justamente al principio nos muestra a Jesús actuando como el Mesías de Dios. La indignación de Jesús en el capítulo 2, versículos 15 y 16, fijamos ahora en el por qué actuó Jesús de esa manera. Su indignación es una cosa aterradora. La figura de Jesús con el azote de cuerdas inspira el máximo temor. Debemos ver qué fue lo que motivó o lo que movió a aquella manifestación de indignación al rojo vivo en los atrios del templo. La Pascua era la más importante de todas las fiestas judías, pero no era solo los judíos de Palestina los que venían para la Pascua en aquel tiempo. Los judíos estaban diseminados por todo el mundo y no olvidaban su fe ancestral y su madre patria. Y era el sueño y su propósito, o el propósito de todos ellos, que estuvieran donde estuvieran, el celebrar la Pascua en Jerusalén por lo menos una vez en la vida. Aunque no suene a una exageración, es probable que tantos como 2,25 millones de judíos se reunían a veces en la ciudad, en esta ciudad santa, para celebrar la Pascua. Había un impuesto que tenía que pagar todos los judíos de 19 años para arriba. Era el tributo del templo, de que todos cumplieran, ¿sí? Dependía que el ritual y los sacrificios del templo se pudieran llevar a cabo día tras día. El impuesto era de medio ciclo, el sueldo de día y medio. Había muchas monedas en circulación, pero el tributo del templo tenía que pagar en ciclos galileos
o en los del santuario, que eran las únicas monedas judías. Las demás eran paganas y por tanto inmundas. Valía para pagar las otras deudas, pero no la que tenían con Dios. Esas otras monedas no pagaban el tributo a Dios. Los peregrinos llegaban de todas partes del mundo con toda clase de monedas, así que en los atrios del templo se colocaban los cambistas. Si hubieran sido honrados, habrían estado cumpliendo una finalidad justa y necesaria, pero lo que hacían era cobrar una moneda más por cada medio ciclo, es decir, una sexta parte más y otra moneda más por cada medio ciclo que tuvieran que devolver al cambiar monedas mayores. El que los cambistas cobraran una comisión cuando cambiaban las monedas de los peregrinos no se veía mal, pero lo que exasperaba a Jesús era que los cambistas abusaran de los modestos peregrinos de Pascua con comisiones exorbitantes. Era una injusta social flagrante y desvergonzada, y lo que es peor, se perpetuaba en el nombre de la verdadera religión. Además de los cambistas estaban los que vendían becerros, corderos, palomas y demás. Era corriente que una visita al templo fuera acompañada de un sacrificio. Muchos peregrinos querrían hacer una ofrenda de acción de gracias por haber hecho un buen viaje a la santa ciudad. Acontecimientos de la vida y de la familia de los judíos tenían su sacrificio apropiado. Parecería, por tanto, que se ofrecía una ayuda natural para que verdaderamente se pudiera comprar las víctimas para los sacrificios en los atrios del templo. Podría haber sido así, pero la ley imponía que los animales que se ofrecieran fueran perfectos y sin defectos. Las autoridades del templo tenían inspectores que examinaban las víctimas antes del sacrificio. La inspección tenía su precio, pero si el fiel compraba el animal fuera del templo, se lo podía rechazar en la inspección. Ya se podía estar seguro de que le encontrarían algún defecto que le permitiera declararlo no apto, y en el templo valían hasta 15 veces más estos animales. Aquí habían otro abuso descarado a costa de los pobres y humildes peregrinos, a lo que se obligaba a pasar por el aro de compras sus víctimas en el templo, de comprar ese sacrificio o lo sacrificado en el templo si querían hacer un sacrificio. Y de nuevo, lo peor del caso era que aquella injusticia se agravaba por el hecho de que perpetraba en el nombre de la más pura religión. Estas eran las cosas que despertaban la indignación de Jesús. Se nos dice que hizo un azote de cuerdas, precisamente porque amaba al Padre. Jesús amaba a los hijos de Dios y era imposible permanecer impasible, contemplando cómo se abusaba de aquella manera de los adoradores de Jerusalén. Las razones del enojo las encontramos en Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Pero la historia de la purificación del templo responde a razones todavía más profundas por las que Jesús dio aquel paso tan drástico. Jesús tenía por lo menos 3 razones para hacer lo que hizo. La primera, actuó así porque estaba profanando la casa de Dios. Estaban haciendo profanación en la casa de Dios. En el templo se daba a Dios un culto sin reverencia. La reverencia es una cosa instintiva. El culto sin reverencia puede ser una cosa terrible porque se use la casa de Dios para fines y medios en los que se olvida la reverencia y la verdadera función de la casa de Dios. En segundo lugar, Jesús hizo lo que hizo para mostrar que toda esa parafernalia de sacrificios animales era totalmente impertinente. Hacía siglos que venían diciéndolo los profetas. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 17, en Jeremías capítulo 7, versículo 22, en Oseas capítulo 5, versículo 6, en el capítulo 8, versículo 13, en Salmos 51, 16. Jesús actuó así para demostrar que ningún sacrificio animal podría nunca realizar la reconciliación de la humanidad con Dios. Entonces
tercer lugar, había todavía otra razón para que Jesús actuara de aquella manera. Marcos añade un curioso detalle que no se encuentra en los otros evangelios. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Marcos 11:17. Siguiendo con la cita de Isaías 56:7, el templo constaba de una serie de atrios que conducían al templo propiamente dicho y al lugar santísimo. La primera parte era el atrio de los gentiles, luego venía el atrio de las mujeres y después el de los israelitas, por último el de los sacerdotes. Todo eso era compraventa y se hacía en el atrio de los gentiles. Esa compraventa la hacían en ese lugar y el único al que podían acceder los que no fueran israelitas. Era el único lugar donde podían estar ellos. A partir de aquel lugar les estaba prohibida la entrada a los gentiles. Así que si había algún gentil cuyo corazón Dios hubiera tocado, podía llegar al atrio de los gentiles para meditar y orar y buscar a Dios. Y el atrio de los gentiles era el único lugar de oración que conocían. Las autoridades del templo y los comerciantes judíos estaban convirtiendo el atrio de los gentiles en un lugar de confusión en el que era prácticamente imposible orar allí. Tal vez era eso lo que más angustiaba a Jesús. Y puede que por eso Marcos nos conservará la frase que nos indica a Jesús, que nos indica aquí. Y a Jesús se le conmovían las entrañas porque en la casa de oración se le cerraba el acceso a la presencia de su Padre a los que buscaban sinceramente de corazón a Dios, los gentiles. Buen día, un abrazo. Espero disfrutes esta lección y contestes más adelante el cuestionario.